Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez me ha convocado Miller, seguidor del canal, peruano y residente en Estados Unidos. Miller nos pide hablar de una película del año 2015 dirigida por Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, una película titulada The Revenant, y que aquí en España se tituló El Renacido. Es una traducción libre de una palabra que no tiene una traducción clara al castellano. Si buscáis en Word Reference, Revenant se traduce como aparición, en otras ocasiones también se traduce como espíritu o fantasma. Lo más correcto sería hablar de persona que retorna de la muerte, así que yo creo que mejor nos vamos a quedar con El Renacido, que no es mala traducción. Ahora en serio, mil gracias a Miller por su petición y por confiar en un servidor para esta nueva crítica a la carta. Se me olvida decíroslo, pero aprovecho este vídeo para hacerlo extensible al resto. Perdonad por los meses de espera hasta que el vídeo se acaba materializando. Espero que en contraprestación Miller lo disfrute de verdad y se quede contento con mi trabajo. Muchísimas gracias además a él por darme la oportunidad de hablar de una película. Controvertida no es exactamente la palabra, pero sí que generó cierta división de opiniones. Creo que desde un punto de vista formal nadie discute El Renacido. Posiblemente es la película de aventuras, y acoto mucho para no liarla, más bellamente fotografiada de la historia del cine, en este caso gracias a la labor del también mexicano Emmanuel Lubezki, que se llevó, gracias a su labor, un merecidísimo Oscar. Tampoco se discute el trabajo de Iñárritu tras las cámaras, que luego veremos con detenimiento y que también fue merecedor del Oscar. Y la historia tampoco es objeto de debate, es una historia, vamos a decir, simple, pero de gran intensidad, aunque tiene sus altibajos, como luego repasaremos. Lo que sí que se discute en El Renacido son determinadas situaciones que plantea el guión, varias de ellas, un tanto inverosímiles. Pero sobre eso poco tengo que objetar. Supongo que quien se bajó del barco cuando veía al Renacido hacer según qué cosas, también lo hizo cuando Harrison Ford hace lo que hace en un acantilado en El Fugitivo. Maravillosa película, por cierto. En esto que cada uno obre como quiera. La relación que cada uno tiene con una película es personal e intransferible, como el documento nacional de identidad, pero es verdad que a veces me sorprende cómo en unas películas, en determinadas cintas, sí que hay una manga ancha y se toleran según qué decisiones, y en otras, como es en este caso, no se deja pasar ni una. En ese sentido, hay dos cosas previas que yo tendría en cuenta antes de meternos en faena con El Renacido. La primera, que no estamos ante una película, creo yo, con afán hiperrealista. Yo diría más bien que al contrario. El Renacido es una película primero, muy estilizada y además con cierta vocación de experiencia casi sobrenatural. Lo que vamos a ver en El Renacido es literalmente una venganza de ultratumba por parte de un resucitado. De ahí el título original de The Revenant que os decía al principio. Y en segundo lugar, también a tener en cuenta, El Renacido no deja de ser la traslación a la gran pantalla de una leyenda que teóricamente sucedió en la vida real, y estoy hablando de Hugh Glass. El protagonista, interpretado en este caso por Leonardo DiCaprio, es un personaje célebre en el, llamémosle, folclore norteamericano. Glass era un trampero, un cazador, un traficante de pieles para esa compañía de las montañas rocosas que vemos en la película allá por las primeras décadas del siglo XIX, y el principal hito en su biografía
fue el brutal ataque que sufrió por parte de un oso grizzly. No solo sobrevivió, sino que prácticamente muerto, fue abandonado por sus compañeros, pero se las apañó para, en ese estado tan lamentable, recorrer alrededor de 300 kilómetros hasta llegar a la base de la compañía. Dentro, además, todo esto en un clima inhóspito. Por cierto, uno de los compañeros que le abandonó en esa situación se llamaba Fitzgerald, que es el personaje que interpreta Tom Hardy en la película de Iñárritu. Esta sería la parte real de la historia. El guión del Renacido, escrito por el propio Iñárritu y Markel Smith, parte de una novela ajena, una novela escrita en el año 2002 por Michael Punke, que toma esta historia de Hugh Glass, pero que también la dramatiza mucho. Lo que vemos en la película que ocurre con el hijo de Glass, ese chico mestizo, no sucedió en la realidad, y la venganza de Glass contra Fitzgerald tampoco sucedió, aunque no fue por falta de ganas por parte de Glass. Por cierto, que sepáis que el Renacido no es la primera vez que se nos muestra en imágenes la leyenda de Hugh Glass. Hubo una anterior, a principios de los años 70, titulada El hombre de una tierra salvaje, con Richard Harris como protagonista. Os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis la oportunidad, porque os puede sorprender. Es uno de esos westerns crudos y revisionistas que tanto se estilaban en la época, poco en la línea de Soldado Azul o de Un hombre llamado Caballo, por citar otra película con Richard Harris. Además, tiene la gracia de que podéis comparar el ataque del oso en una película y en la que nos ha pedido Miller. No está mal, vaya por delante, el ataque que vemos en El hombre de una tierra salvaje. Pero entonces, ¿qué tenemos en El Renacido? ¿Qué es lo que nos quieren contar? Es una cinta de aventuras primero, una película de tintes fantasmales después, y que también podríamos enmarcar dentro de esos westerns de aire revisionista, que cuestionan la camaradería y los valores en general de esos protagonistas de las películas del oeste. Valores perpetuados en multitud de obras maestras del género. Todo ello sin olvidar que estamos también ante el autor de películas como Amores perros y 21 gramos. Aquí está en la que podríamos considerar su primera película 100% Hollywood. Había hecho 21 gramos, después vendría Birdman, también muy aclamada por la crítica y muy premiada, pero El Renacido es su primera película encuadrada en un género puramente comercial como es el de aventuras. Ahora bien, pese a eso, no deja de ser El Renacido una película muy de Iñárritu también. Buena parte de su obra tiene esa atmósfera fantasmal, en el sentido de que sus personajes se sitúan siempre en un limbo entre la vida y la muerte, con esa concepción además tan sentida y tan mexicana de la muerte. En ese sentido, la película que nos ha pedido Miller no va a ser tampoco una excepción, por muy de aventuras que sea. Hay además otro tema que no he mencionado y que es clave en la película, la naturaleza. Esto también es una tónica de los western. El paisaje acaba adquiriendo condición prácticamente de coprotagonista. Y en El Renacido tiene tanta o más importancia que la historia en sí de Hugh Glass, teniendo en cuenta además que es una película de supervivencia, más que una survival movie, por cierto, propiamente dicha, una categoría en la que a veces se encuadra El Renacido. Pero en realidad, si nos fijamos, la suerte del protagonista, la suerte de todos los personajes que vemos en la película, va a estar en manos de la naturaleza. La nieve, los ríos indomables, los animales salvajes. Iñárritu centra mucho el tiro con todo esto. Es de esas películas, además, que te hacen ver cómo el ser humano, y esto lo valoro mucho, es un intruso dentro de un entorno salvaje, no es el suyo. En teoría es como si nos estuviera expulsando de allí porque no es nuestro hábitat, no somos bienvenidos. Y si queremos sobrevivir entre animales, al final más nos vale olvidarnos de nuestra condición humana, de nuestra condición supuestamente civilizada y vivir también como animales. Por todo eso y un montón de cosas más que veremos a continuación y que os voy a detallar, creo que El Renacido no merece en ningún caso una calificación inferior a 4 estrellas.
Procedo a partir de ahora a repasar los mejores momentos de la película y posiblemente, para mí, los mejores se encuentran al principio de la misma, con esa colección de planos secuencia que se marca aquí González Iñárritu. Es curioso, por cierto, el buen gusto que tienen los dos, por lo menos, de los grandes cineastas mexicanos del momento por este recurso del plano secuencia, porque Alfonso Cuarón también nos ha regalado unos cuantos que son para enmarcar. Plano secuencia, ya sabéis, es básicamente, en una definición muy breve, una toma sin cortes. Sin embargo, el prestigio técnico que tienen está en que cuentan muchas cosas en un único plano, que ocurran diversas acciones delante de la cámara y que además las reacciones de todos los personajes sean convincentes en una única toma. De ahí la dificultad que entrañan. Iñárritu, hay que decir que ya había rizado el rizo poco antes rodando Birdman, prácticamente en un único plano secuencia. Y al principio del Renacido hay unos cuantos y son todos ellos espectaculares. Es en esos momentos en los que la expedición de tramperos comienza a ser atacada por los indios Arikara. En un plano secuencia vemos cómo estos tramperos están trabajando. De repente aparece un hombre desnudo y herido, que es algo da muchísimo mal rollo. Empieza a reinar allí la confusión. Vemos después que otro hombre es atravesado por una flecha. Después vemos otro plano secuencia. Vemos como Hugh Glass, encarnado por DiCaprio, viene al rescate. Un indio está a punto de matarlo. Al lado de él, varios hombres son saeteados. Otro cae desde un árbol. Y posteriormente vemos también al personaje de Fitzgerald, el de Tom Hardy, que liquida a dos indios, y la cámara posa su atención en un hombre que dispara a su caballo, y después vemos a otro hombre que está velando por un moribundo. Con todo esto, lo que quiero intentar trasladaros es que este comienzo es espectacular. Me parece de los mejores combates cuerpo a cuerpo que yo he visto en una película. Y además el recurso del plano secuencia te provoca a ti como espectador que te cojan de las solapas o del cuello de la camisa o camiseta y no te suelten hasta que el director decida cortar el plano. Manda él, es hasta donde él decida. Te introduce de lleno en su universo. Recuerdo además que fui a ver El Renacido sin saber exactamente lo que me iba a encontrar. A mí, llamadme raro, tengo mis rarezas y una de ellas es esa. Documentarme antes de ir a ver una película lo justo, justito, solo sabiendo, en la mayoría de los casos, si las críticas han sido mayoritariamente negativas, mayoritariamente positivas o se han quedado en un término medio, pero en ningún caso lo que quiero conocer son los detalles. Para que os hagáis una idea, fui a ver la película sin saber lo del oso. Y la sensación que tuve en el cine tras estos primeros minutos iniciales que os he detallado fue la de, ya está, ya he amortizado el precio de la entrada. Muy mal se tendría que poner la cosa para que me sienta estafado. Después además hay una elipsis muy curiosa, es cuando se produce la huida en barco de los tramperos. La cámara gira, nos muestra fuego en el bosque, la cámara sigue la columna de humo que se va conformando en dirección al cielo, vemos los pájaros y sin cortar el plano desciende y nos muestra ya el resultado de la catástrofe, de la muerte y destrucción en el campo de batalla. Es como si hubieran transcurrido varios minutos, pero insisto, sin cortar, al menos de forma aparente, el plano. Supongo que será también obra y gracia de los trucos digitales, que esto no es como ocurría en La soga de Hitchcock, que había que currárselo también muchísimo más y los trucajes eran más artesanales y visibles a la hora de trampear con falsos planos secuencia. El momento de la barcaza en el río, con los supervivientes del ataque, entre ellos Glass y Fitzgerald, siempre me ha recordado un poquito a Apocalypse Now, incluso en la disposición de los hombres dentro de la barca, además con esa sensación de tensión constante a ser atacados. Es en este momento cuando ya se nos da pie a mostrarnos el conflicto entre el protagonista y el antagonista, Hugh Glass y John Fitzgerald. El segundo no traga al primero, esto es así. ¿Por qué? Posiblemente tiene envidia de su liderazgo
de que todos confíen en él en las decisiones importantes. Tiene envidia de que sea un líder, en resumen. Aparte, y esto es otro de los temas recurrentes en El Renacido, está la cuestión del racismo. Fitzgerald mira con recelo constante al hijo adolescente de Glass, que es mestizo, y considera que les puede traicionar en cualquier momento, pese a que no hay un conflicto ahí, porque este chico pertenece o es descendiente de una etnia que está precisamente en conflicto con los indios Arikara, por lo tanto no se va a liar con ellos en ningún caso. Luego hablaremos de Leonardo DiCaprio, pero me gustaría despachar primero, y como reconocimiento especial a este tipo, la labor que desarrolla en la película Tom Hardy como Fitzgerald. Muchos fuimos, y esto sí que lo sabía cuando fui a verla en el cine, muchos fuimos sabiendo que DiCaprio estaba muy bien, sonaba para el Oscar, etc. Pero lo que hace Tom Hardy en esta película a mí me parece muy grande. Para mí es la gran sorpresa, hasta el punto de que en algunos momentos se convierte en un robaplanos total. Primero, hay que destacar, y no tiene por qué ser necesariamente mérito suyo, la caracterización. Da muchísima grima ver a este Fitzgerald, sobre todo en ese momento en el que se quita el gorro de trampero y vemos esa cabeza a medio trasquilar que da picores solamente verla. Después sabremos que se debió precisamente por un ataque que sufrió de los indios, de ahí también que tenga esa animadversión. Pero aparte de eso, Tom Hardy dota un personaje que podría haberse quedado en algo bastante plano, como el simple villano al que hay que odiar y liquidar, en un personaje con un peso y sobre todo muchísima personalidad. Es un personaje brutal, es muy cruel, sin ningún tipo de atributo positivo. Pero tiene mucho magnetismo, estás pendiente de todo lo que hace en cada momento. Tiene muchos momentos, pero voy a señalar por lo menos dos. El enfrentamiento con su compañero joven, con el que se queda con Glass, después de haberle dejado literalmente tirado a Glass. Es un momento en el que el chico joven le está apuntando con una escopeta, le está picando la conciencia por lo que han hecho, y Fitzgerald, Tom Hardy, da literalmente la vuelta a la situación. Se apodera de su arma y es ahí cuando le dice que debería ser un dios para ese chico, porque al final le ha salvado de morir y no debería juzgarle. Me encanta ese momento, desde una fuerza tremenda, y después el otro es en torno a un fuego, cuando le cuenta también a este mismo chico la historia de cómo su padre vio a Dios, así como suena. Su padre estaba perdido en el bosque, como ellos, poco más o menos en ese instante. Su padre estaba muerto de hambre y de repente vio una ardilla, y para él la ardilla en ese momento concreto era Dios, porque al final se la zampó y eso le dio la vida. Como veis, hay muchas consideraciones, podríamos decir, teológicas a lo largo de la película, y estas no van a ser las últimas ni muchísimo menos. Luego vamos a ver unas cuantas más. Sin ir más lejos, lo que vamos a presenciar en los minutos siguientes va a ser directamente una resurrección, y vamos ya con posiblemente la secuencia más emblemática de toda la película, el ataque del oso. Hasta ahora no lo he dicho, pero supongo que habéis dado por sentado que esta es una crítica a la carta con spoilers varios, así que ya sabéis, si no habéis visto El Renacido, taparos los oídos, cerrad los ojos, porque voy a proceder a destripar la película. El ataque del oso es otro de esos momentos que hacen al Renacido grande. Tenemos otro plano secuencia, esta vez los he contado por mi reloj, de unos 5 minutos, minuto arriba, minuto abajo. Lo escalofriante del tema es precisamente el hecho de que todo el ataque no está planificado como si se tratara de una secuencia de terror, protagonizada por un monstruo sediento de sangre. Nada que ver con eso. Afortunadamente no poseo pruebas empíricas ni en primera persona de cómo es el ataque de un oso grizzly, pero me da la sensación de que podría ser algo muy parecido a lo que vemos en El Renacido. Es decir, no vemos a una criatura que se lía a bocaos como si se tratara de un tiburón sanguinario. Más bien, y esto entronca
con el espíritu ecologista de la película, lo que estamos viendo es a una madre osa marcar el territorio para poner a sus crías a salvo. Salta sobre Glass, le pega esos primeros zarpazos, le echa las babas encima, lo olisquea, se va por un momento, vuelve. Es una secuencia en la que contienes la respiración y cuando crees que eso ha llegado a su fin, que todo ha pasado, mientras ves a Glass coger su rifle como buenamente puede y disparar, la madre Grizzly vuelve a la acción y le da ese zarpazo terrible en el cuello, lo arrastra, lo zarandea, le pega ahora sí varios mordiscos. Todo eso rematado por las puñaladas finales de Glass que consiguen reducir a la osa. Ahora sí que creo que toca hablar de Leonardo DiCaprio y de por qué le dieron el Oscar después de 6 nominaciones, si no recuerdo mal, lo cual, y me acuerdo perfectamente, ya generaba algo de cachondeíto en redes sociales. Los que habéis visto la película ya sabéis que Glass sobrevive al ataque de forma milagrosa y que los tramperos capitaneados, que no lo he dicho, por el personaje encarnado por Domhnall Gleeson, se ven obligados a cargar con el muerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, todo esto en un entorno tan hostil, con la nieve llegándole ya hasta las rodillas, cargar con Glass se convierte en un estorbo. Y eso crea tensiones. Es importante aquí lo que os decía antes y es uno de los leitmotivs de la película. La naturaleza va a marcar las decisiones de todos los personajes. Es entonces cuando el capitán toma la decisión, mientras siga con vida Glass, que 2 personas se queden con él, con la promesa de una recompensa, mientras el resto siguen avanzando hacia el campamento. Eso sí, si ven que Glass no lo consigue y finalmente muere, deben preocuparse por enterrarlo dignamente y seguir su camino. Y uno de los que se presta voluntario para hacerlo, porque hay pasta por delante, es Fitzgerald. Es terrible todo ese chantaje emocional que ejerce Fitzgerald sobre Glass, simplemente para cargárselo. Piensa en tu hijo. Si seguimos cargando contigo, los indios nos van a pillar y le van a matar también a él. Y le dice que si quiere que lo mate a Glass ahí mismo, que parpadee, cosa que DiCaprio finalmente hace. Después viene el hijo de Glass, evita que Fitzgerald mate a su padre, pero este le da varias cuchilladas al chaval hasta que lo mata. Si os preguntáis por qué le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio, yo opino que es, entre otras cosas, por estos momentos tan concretos de la película. No puede mover un solo músculo e importante, tampoco puede emitir sonidos por el zarpazo que ha recibido en la garganta por parte de la osa. Y sin embargo, DiCaprio es capaz de expresar solamente con la mirada toda esa rabia, toda esa ira, toda esa angustia y todo ese dolor e impotencia del padre que ve cómo su hijo es asesinado casi a sangre fría. Creo que ese fue el momento preciso en el que la suerte del Oscar al mejor actor en aquel año estaba ya echada. Además, tengo que decir que El Renacido fue de las primeras veces en las que, y esto es una opinión mía personal, en las que vi por fin a un Leonardo DiCaprio maduro, sin esa pinta de chaval que llevaba arrastrando desde hacía casi 2 décadas, o más de 2 décadas, desde Titanic. Solo hay, y aquí comienzo también, no todo es bueno y maravilloso en El Renacido, hay algunas cosas que me gustan menos. Hay una cosa que me chirría concretamente en estos momentos, y son los miramientos que tiene una sabandija, como es Fitzgerald, a la hora de cargárselo. Busca casi la aprobación de Glass para matarlo, cuando, estando solos, lo podría haber ahogado directamente y luego decirle a su hijo que se había muerto. Pero bueno, detalles aparte, también me gusta mucho y me resulta muy llamativo cómo la lente de la cámara de Iñárritu en esta película se va empapando de vaho, se moja con el agua, se salpica de sangre cuando hay una escena violenta. Es curioso porque aunque eso de algún modo te rompe la cuarta pared con lo que estás viendo y te hace ser aún más consciente de que estás viendo una película con una cámara recogiendo la acción, a mí todo eso por lo menos me
provoca el efecto contrario. Al final te acerca más a los acontecimientos y te hace incluso partícipe de ellos. No lo he mencionado tampoco, pero también quiero resaltar la banda sonora del Renacido. Tenemos por un lado a un veterano que es Ryuichi Sakamoto, el del Último Emperador, el de Feliz Navidad Mr. Lawrence, que sumó fuerzas aquí con Alba Novo, artista alemán especializado, como el propio Sakamoto, en música electrónica. Es una muy buena banda sonora la de El Renacido. No es una banda sonora netamente sinfónica, aunque a ratos juega eso. Es más bien una música de tintes minimalistas, con intenciones dramáticas y por supuesto con una base electrónica que le otorga a la película una capa más de modernidad. Siguiendo con el argumento, el chaval muere, dejan a Glass tirado en el hoyo a medio enterrar, ni siquiera se atreven a rematarlo y se van de ahí. Y el chaval joven que acompaña a Fitzgerald deja allí su cantimplora, un detalle importante, el de la cantimplora, porque tendrá importancia sobre todo después, cuando ya en el fuerte Fitzgerald la ve y comienza a entrarle canguelo porque comprende que Glass ha podido sobrevivir y él no va a poder escapar. En todo caso, y volvemos aquí con el tema de la supervivencia, aquí comenzaría, vamos a llamarle la parte survival de la película, y también muchas de las críticas de gente que vio El Renacido, como os comentaba antes al principio. ¿Cuánto tiempo puede estar alguien sin comer y sin beber y por tanto vivo y más en ese estado? No hay exactamente un promedio para esto, porque evidentemente no puedes coger a alguien en un laboratorio y encerrarlo y a ver qué pasa. Es verdad que por huelgas de hambre en cárceles hay casos registrados en los que se ha llegado a sobrevivir mes o mes y medio sin ningún tipo de alimento. Aquí por lo menos vemos a Hugh Glass picotear de vez en cuando los restos de algún animal o algunos hierbajos que encuentra por otro lado, y todo eso arrastrándose. No es hasta la hora y 20 minutos de película cuando por fin come algo más sólido, un pez del río. Otra vez, como veis, la naturaleza es la que marca el camino y el destino de los protagonistas, de todos en general. Vuelvo a insistir en lo que os decía antes, con las críticas que recibió la película por según qué momentos. No creo que la película tenga una vocación ni un afán hiperrealista. Tened en cuenta además lo que os decía antes, no creo que tengamos que tomar al personaje de DiCaprio como si fuera el náufrago de Robert Zemeckis interpretado por Tom Hanks. Lo que vemos en El Renacido, la intención de Iñárritu es la de mostrarnos una venganza de ultratumba, en el sentido más explícito porque Hugh Glass ha salido literalmente de una tumba en la que estaba semienterrado. Esto ya además remite a la literatura gótica y al relato fantástico y al relato de historias de fantasmas. Y además lo que le va a mover no es su afán de supervivencia. A él yo creo que a esas alturas le da igual vivir o morir, pero ojo, con una salvedad. Sí que quiere vivir solamente para poder consumar su venganza. Además, todo el rato hay presente en la película ese carácter fantasmal y esa espiritualidad que os decía antes. Son muy recurrentes en El Renacido las visiones que Hugh Glass tiene de su mujer, también indígena, y la cual fue asesinada años atrás. Toda esta parte, por cierto, no puedo evitar que me recuerde un poquito a Gladiator. Hay una frase que ella en su momento le dijo a Glass que el protagonista siempre tiene en mente durante la Odisea. Es una que dice algo así como: cuando hay viento y miras a un árbol, si te fijas en las ramas, parece que ese árbol va a caer, pero si te fijas en el tronco, verás que se mantiene firme. Glass incorpora esa perlita de sabiduría indígena para mantenerse siempre con vida. Y aquí va una pequeña crítica por mi parte. Para mi gusto, yo en mi mismidad de Jaime, en mi jaimidad, habría prescindido de algunas de las visiones. Creo que en ocasiones dilatan la tensión
que ya de por sí genera una trama que no necesita más añadidos. Me gusta, y hablando de apartados positivos, me gusta por otro lado el encuentro que tiene Glass con ese otro indio que también ha perdido a su familia. Primero, ese momento en el que ambos comienzan a comer carne cruda de un búfalo mientras no se apartan la mirada el uno del otro. Es un momento de comunión, y volvemos aquí a las connotaciones religiosas de la película. Y es también un instante en el que ves a dos hombres reducidos a lo que somos en realidad, a dos animales sirviéndose de otro animal para seguir con vida. Luego, por cierto, este mismo personaje, ya os digo, que le confiesa que también perdió a su familia. Esto se lo dice al personaje de Glass. Pero sin embargo, él no piensa en vengarse. Él le dice a Glass algo así como que la venganza solo está en manos del Creador, en manos de Dios. Y es interesante porque, en último término, y lo vamos a ver en el enfrentamiento final, que no nos podían escamotear en esta película, la película reflexiona también sobre el fin último de lo que es una venganza. Lo que queda después de una venganza. Y lo que queda, o por lo menos eso es lo que se nos da a entender, es la nada absoluta. Consumas tu venganza y luego, ¿qué es lo que hay? ¿Qué te queda dentro cuando por fin has conseguido desatar toda esa ira y eliminar al fantasma que te atormenta? Posiblemente el vacío total. Vamos ahora, después de esto, me ha quedado un poquito intensito y profundo, vamos a refrescar un poco hablando de otro de los momentos que más indignaron a algunos espectadores, que es el instante del caballo. El caballo. No me negaréis que es un espectáculo de verdad ver cómo ese caballo y ese jinete caen de forma sorpresiva, de forma tan abrupta, por un barranco sobre la copa, además de un árbol. Vamos a convenir en que no era necesario este momento. Se podría haber resuelto esa persecución de mil y una formas más verosímiles. Es una concesión al cine más comercial, si lo queréis. No digo que no, pero vamos, estáis en vuestro derecho de querer realismo a toda costa. Después, por cierto, lo de sobrevivir desnudo dentro de la piel del caballo quizá también sea algo excesivo, pero no me negaréis tampoco que todo ese instante posee además una belleza formal y también sintetiza toda esa alegoría tan presente en la película de Iñárritu. Ese animal que es DiCaprio sirviéndose otra vez de la piel de otro animal que es ese caballo para poder sobrevivir. Es como el ciclo de la vida del Rey León, pero visto en una película de venganza muy sangrienta además. A quien no le gustó demasiado la película fue a los espectadores franceses y posiblemente más a los franco-canadienses. Tened en cuenta que en un momento dado de la historia, y quiero decir de la historia con mayúscula, la Luisiana era francesa. Los indios Arikara, que podrían ser los malos de la historia, son los que vemos al principio masacrando a toda la expedición en esos planos secuencia. Lo que están haciendo en realidad es defender su territorio, al igual que hacía el oso grizzly por otro lado. Y esa defensa que hacen los indios Arikara se debe a la explotación que están sufriendo por parte de, entre otros muchos, cazadores furtivos franceses. Y para más inri, lo vemos posteriormente, secuestran a la hija del jefe Arikara y uno de ellos la viola. Violación felizmente interrumpida por el personaje de DiCaprio y también felizmente por la propia chica, a la que le dice a su violador que le va a cortar las pelotas, esto traducido directamente del diccionario Arikara castellano, castellano Arikara. En resumen, no salen bien parados los franceses en la película, pero bueno, en fin, los españoles en esto también tenemos experiencia, que cada uno cargue con la cruz que le toca. Vamos ya a adentrarnos en la parte final del Renacido. Glass llega al fuerte y junto al capitán van a darle caza a Fitzgerald en la nieve. Hay sus efectismos también. El hecho de que Fitzgerald le arranque la cabellera al capitán es algo poco práctico, vamos a decir, en una situación de persecución como la que están viviendo.
O el truco de poner, que hace Glass, al capitán ya muerto como jinete para engañar a Fitzgerald. En todo caso, a mí lo que me gusta de verdad de este final es ese enfrentamiento a cuchilladas, a calzón quitado entre DiCaprio y Hardy, entre Glass y Fitzgerald, que resulta casi antiépico. Están los dos destrozados, se revuelcan en la nieve como dos lobos, arrancándose la oreja a mordiscos uno, cortándole los dedos al otro, mientras poco a poco se va tiñendo de rojo de la sangre la propia nieve. Y aquí viene lo que es la reflexión sobre la venganza que os decía antes. Fitzgerald se lo dice, le dice, has venido a vengarte, disfrútalo, porque eso no te va a devolver a tu hijo. Lo que te espera después es la nada. Y es cruel, pero es cierto lo que dice Fitzgerald. Glass lo piensa y dice, ¿y después qué es lo que va a venir? Es ahí cuando recuerda las palabras del indio que habíamos visto antes y que, por cierto, acaba siendo ahorcado. La venganza solamente está en manos del Creador, en manos de Dios, no está en mis manos. Y resulta muy coherente que deje el cuerpo de Fitzgerald aún con vida a merced del río para cedérselo directamente a los Arikara y que den buena cuenta de él. Es un gesto, por otro lado, por parte de estos indios por haber salvado Glass a la hija del jefe, la cual volvemos aquí a ver justo al final. Para acabar, os decía antes que en las secuencias de la muerte de su hijo posiblemente estaba el Oscar, por fin el ansiado Oscar a Leonardo DiCaprio. Tendría que añadir también el plano final del Renacido. La mirada de DiCaprio, aquí sí, descaradamente, rompiendo la cuarta pared, mirándonos a nosotros como interpelándonos sobre todo lo que acabamos de ver. Después, fundido en negro, mientras todavía seguimos escuchando su respiración. Esa mirada se puede entender de muchas formas, a mí se me ocurre una más liviana y es una mirada dirigida directamente a los académicos de Hollywood, como diciéndoles, ¿qué más queréis que haga? ¿Qué más puedo hacer de verdad para que me deis por fin ese puñetero Oscar? Y hasta aquí la crítica a la carta del Renacido que nos ha pedido Miller. Miller, espero de corazón que la espera, valga la redundancia, haya merecido la pena y sobre todo espero que te haya gustado esta crítica a la carta. Espero que os haya gustado a todos los que os habéis animado a verla. Por favor, estoy disponible para más críticas a la carta, no dudéis en escribir a la revista, las instrucciones están un poquito más abajo. Un poquito más arriba, también muy importante para nosotros, la suscripción al canal, haced lo que es gratis. Por supuesto, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.